Hola, feliz día a todas. Mi nombre es Nailin Álvarez y en esta oportunidad les voy a hacer presentación de algunos conceptos y planteamientos de la autora Victoria Sao en su libro El vacío de la maternidad, Madre no hay más que ninguna, en el marco del tema número 1, maternidad e identidad femenina, de la asignatura Género y Salud Sexual y Reproductiva. Para iniciar, voy a hacer presentación de la autora. Esta autora nació el 1 de abril de 1930 y falleció el 6 de noviembre del 2013 en España, Barcelona, específicamente en Cataluña. Fue escritora, psicóloga y una gran activista feminista. Escribió un buen número de novelas rosas bajo el seudónimo de Vicky Lorca y tiene importantes textos fundamentales de feministas, entre los que se destacan el Diccionario Ideológico Feminista. En esta ocasión vamos a hablar específicamente del texto El vacío de la maternidad. Es importante resaltar que Victoria Saus se puede catalogar como una de las feministas radical dentro de la corriente de lo que llaman las feministas de la diferencia, como bien la profesora Magdimar nos señalaba. Para iniciar, es muy interesante porque ella parte en este texto, en este libro, del concepto de la fagocitación para entender o para explicar ese postulado que ella plantea de que la maternidad no existe tal como la conocemos. Fagocitación, que viene de fagocito, de las raíces fa, que es comer, y cit, la célula, se puede definir como esta célula emigrante que existe en todos los organismos, la cual tiene la propiedad de englobar y digerir cuerpos extraños, especialmente microbios. Para Saba, la maternidad no existe porque el patriarcado hace una deglución de la madre, convirtiendo a esta madre en una madre función de la ley del padre. Para ella, el patriarcado, en este devenir humano, crece y engulle a la madre. Una vez que esta es fagocitada, que es engüida, que es comida, es reducida, y esta gran célula devoradora asciende a esta categoría de padre con P mayúscula. Ella lo resume en esta pequeña fórmula M igual F a P, que es esta madre en función del padre. Por ende, la maternidad queda arrumbada, secuestrada en lo que es el espacio biofisiológico, es decir, en este espacio que es el visible, que es la concepción, el embarazo y el parto. Otras visiones de esta fagocitación que ella plantea, que es una imagen que resulta muy interesante porque es una imagen que como muy viva, ¿no? O sea, observar esa célula que se come este otro ente, ¿no? Otras versiones serían el proceso de la violación de la madre primordial o el matricidio primitivo. Todo esto surge de la toma de conciencia del hombre de sí mismo, cosa que la mujer, según los planteamientos que ella desarrolla ahí, ya lo sabía. Hay una conciencia de sí misma y una conciencia de cómo esa vida social se había organizado alrededor de este saber, ¿no? de este propio saber. Una vez que la madre es fagocitada, incluso el resultado, sus hijos también pasan por ese mismo proceso de fagocitación. Ya no son resultados del amor para ella, ni son motivados por el amor propio, sino que están en función o se dan por razones mucho menos nobles. Y estas razones son demostrar la virilidad al hacerle hijos o a su mujer o a otras mujeres, parte del hombre, ganar estatus ante los demás hombres en este estadio de rivalidad por dominar, ¿no? Entonces, en esta disputa de dominación, la mujer sirve como un vehículo con la maternidad para ganar estatus, ¿no? Manteniendo a la mujer en esta burbuja, donde solo funciona como ente que está al servicio de esta dominación. Liberar impulsos sádicos hacia la mujer, sometiéndola a los procesos naturales de maternidad. Por supuesto, la maternidad se entiende como un trabajo marginado porque es natural, no necesita ningún esfuerzo y por lo tanto se convierte en un mecanismo de sometimiento, ¿no? Al hacerlo algo sin fuerza y sin pasar por un proceso racional, sino que sea de manera natural en las mujeres, ¿no? Impedir por efecto de la maternidad continuada la realización de otras actividades. Esta idea de esta mujer constantemente embarazada o preñada evita que podamos trascender en otras actividades del tipo
emocional, profesional, etcétera, ¿no? Asegurarse la continuación clónica de sí mismo, esa idea de un mismo partido, un mismo hombre, un mismo sentido agresivo, y mantener a escala colectiva este dominio a través del movimiento de fichas para consolidar la idea de padre, ¿no? Esta fagocitación también se da desde el punto de vista lingüístico, en la expresión y en la representación verbal de lo que es la madre y el padre, por extensión de lo que es la mujer y el hombre. Una vez que la mujer es fagocitada, solo un miembro de la especie pasa a ser nombrado, y es este gran padre. Por ende, hay una pérdida simbólica de la madre. Se da una paternidad en solitario porque la maternidad se mantiene secuestrada en la naturaleza, y el patriarcado se da en forma de abuso de la paternidad. Entonces hablamos de la no existencia de la madre, por ende no existencia de la maternidad. Es una maternidad que se mantiene en el campo biológico, como les decía, concepción, embarazo y parto, y por extensión en la crianza. No puede ser considerada una maternidad para Sao desde una perspectiva de rango humano. Fíjense que ella no desecha la maternidad, simplemente entiende o plantea que no está en este rango humano, que no permite la correspondencia de la trascendencia de la mujer en lo económico, en lo político, ni en lo social. Esto trae una cantidad de consecuencias: mantener esta maternidad situada solo en la naturaleza, casi que en la animalidad, lo que permite es mantener la separación, la escisión de lo que es la naturaleza y la cultura, donde la mujer está dejada hacia la naturaleza y el hombre hacia lo racional, lo que no permite llevar de lo individual a lo colectivo, lo que sí sucede con el padre o con la paternidad, que puede ir de lo privado a lo público sin ningún inconveniente. Como consecuencias encontramos lo que ella denomina las voces en la sombra. Es este vínculo madre-hija que se rompe, incluso como mujeres contemporáneas podemos sentirlo. Es esta hija que observa la maternidad con horror porque entiende que va hacia eso, a este mal augurio, a esta impostura. Son hijas sin madre, o somos hijas sin madres para Sao. Hay un lamento porque intuimos que algo no está bien, pero no entendemos qué es la madre, no entendemos qué es esta madre impostora, sino entendemos que es nuestra mamá, ¿no? Y no que es esta madre en función del padre. Por supuesto, todas somos hijas de madre, como diría Adrienne Rich, y nos encontramos en este dilema. Por supuesto, no es lo mismo la relación de las hijas o que los hijos padres, voces esquizoides para Sao, donde ella donde desarrolla muy bien las distintas relaciones de los hijos con madres, estos hijos de madre que rechazan, o madres hijos que idolatran a sus madres, que es interesante revisar. Por supuesto está la evidencia lingüística. Si hay una fagocitación lingüística, las palabras tienen un peso. Cuando entendemos que la lengua, que la palabra, es la herramienta que tiene como función primordial, que sirve como vehículo para transmitir valores y creencias. Ella hace una revisión del concepto de madre y padre en distintos diccionarios, y es muy interesante ver cómo las diferentes definiciones van dejando a un lado o van marginando la idea de madre y de maternidad en comparación con la paternidad y el padre. Ella nos habla de una evidencia histórica, en el caso de la línea judeocristiana, cuando ella hace una revisión de la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de esa genealogía femenina que va desapareciendo desde la Génesis, desde el mismo mito de Eva y Adán, y para de alguna manera concluir que estamos en la presencia de la visión de este gran Dios super padre, ¿no? Que nos domina. Y también habla de una evidencia histórica en la línea griega. Para ella, en la tragedia, es la última vez que la madre habla, hace señalamientos de la desaparición de la huella de la madre, esta orden de Zeus, de la maternidad de Zeus, de esta afrenta a Demeter con el rapto de la hija, la fabricación de Pandora, y de Climenestra, que para ella es la última madre que habla ante la idea de sacrificio de su hija. Por supuesto, entonces hablamos de madres que no son madres en un pleno sentido de esta palabra de maternidad. Son mujeres prisioneras de esta función hacia el padre, investidas por su fuerza, portadoras de los valores del padre. Aceptar la postura de la maternidad y ejercer como impostoras de la madre es una tarea que se da de manera colectiva y que está orquestada por este gran padre de alto rango, ¿no?
Hay una supuesta idea de libertad, se nos vende que hay una toma de decisiones en libertad, pero todo esto busca es la no revelación de las madres ante este padre, la idea de estas, incluso que sea la relación de madre e hijas, es la idea de mantenernos en burbujas, de aplacar esas ideas de rebelión ante la dominación. Esto se puede ver en los debates en cuanto a temas de aborto, como ella los plantea, o los infanticidios, cuando esta gran madre sabe que no puede dar de una manera digna a sus hijos una plena trascendencia en valores, pero que evita llegar a estos actos de abortos e infanticidios por la ley del padre, ¿no? Hay una supuesta libertad de decisión, pero no traspasa de los límites de lo privado, del hogar, de la crianza. Entonces estamos hablando, como ella lo dice, de una maternidad que está siendo vigilada. Sawa en algún momento se pregunta entonces, si no hay madre, ¿qué pasa con lo que es genuinamente femenino? Con lo que incorpora la maternidad en lo femenino. Para ella, lo femenino se manifiesta en la sociedad bajo tres estadios importantes. El primero, por imitación, que es un modo de ser institucionalizado en la clave masculino patriarcal, como las religiones, las iglesias y las asociaciones benéficas o caritativas. Las religiones, por tanto, son unos cuerpos doctrinales que están diseñados por el hombre padre, que entienden que su mirada está en un colectivo subordinado. Eso se puede muy bien ver en el cristianismo y en el islamismo, que ella también lo desarrolla en el texto. La iglesia, compuesta por hombres, pero con una indumentaria femenina. Se le cataloga como la Santa Madre, es decir, es esta madre imitadora que busca consolar a los que no tienen madre, a los desamparados, pero que ha sido por el mismo sistema, ¿no? Y las asociaciones benéficas o caritativas, porque en su mayoría representadas por mujeres que buscan no aliviar las causas a las que trabajan, sino las consecuencias, pero son mujeres que han sido excluidas. Este voluntariado lo que busca de alguna manera representar es que el patriarcado no ha llegado a todos lados, pero es una mentira, ¿no? También se consigue la feminidad en la permisividad de lo femenino, que es tolerado, pero en una posición marginal. Ahí entra el amor maternal o el instinto maternal, que sabemos que no existe, la expresividad y la intuición del amor. Hay una asociación entre el amor maternal natural, propio de la mujer, en comparación con este hombre que no, que está hacia lo racional, hacia lo público. Entonces hay una ridiculización de las expresividades, de la intuición, del amor, entendido como algo femenino infravalorado, porque no requiere ningún esfuerzo, es algo natural, es algo instintivo. Y por último, en la feminidad prohibida o perseguida, aquí hablamos de la libertad de pensamiento, de elección y decisión. Ella aclara que no necesariamente se puede encontrar, y aquí entran todos los movimientos de resistencia de mujeres a lo largo de la historia que buscan ir contra este sistema, que buscan ir contra esta fagocitación, contra esta ley del padre que se establece a través de este proceso. El vacío de la maternidad es una infamia que sigue ahí y que entra en colisión con la auténtica democracia. Fíjense que Saulo lleva hasta este estadio de trascendencia político, económico, social. Entra en colisión con los derechos humanos y con la inteligencia. Sí, la maternidad no es capaz de pensar en un mundo de 2, hombres y mujer, o de 3, incluidos los menores, o de 4, a los ancianos, o de todas y de todos. Es una maternidad vacía, es una impostura. Para ella, entonces, la manera de reconciliarnos o de alguna manera solucionar esta fagocitación, este vacío de la maternidad, es a través de esta reconciliación, donde podemos amar a la madre a pesar de todo, no con este amor que se conoce comúnmente, que ella misma señala, no este amor sexual o heterosexual que se da, sino con un amor reencuentro después de una dolorosa pérdida, porque recordemos, no estamos en presencia de una gran madre, sino de una madre en función del padre. Solo se puede amar verdaderamente a la madre si se odió primero, pero no es, la odiada es la impostora. Entendemos que hay una madre que es amada, que es la huérfana, la que está ahí adentro, es la otra hija, la otra gran hija mayor, que es tan hija como nosotras mismas, ¿no? Es una madre difícil de amar, pero se mantiene el temor, el patriarcado, de que en algún momento se restaure esa diada madre-hija,
ella un poco optimista, y me aferra a eso, considera la decadencia del patriarcado, que tiene un amor jerarquizante y ese no puede ser el amor de la madre. Está entonces esta invitación a trascender el amor limitado, este amor sexual, a romper con las estructuras heterosexuales, a romper las estructuras patriarcales que mantienen este poder a través de la impostura. Mientras tanto, las mujeres se hacen madres de sí mismas, no como víctimas, sino como un punto de partida hacia esta nueva maternidad de la que nos deberíamos reapropiar. Para poder amar a esta madre, hay que tener la libertad de amar a todas las mujeres, a las putas, a las locas, a las transgresoras. De allí la importancia de entender el amor sin limitantes, ¿no? Solo desacralizando el patriarca se podrá ejercer a la madre, a la maternidad en todo su sentido. Solo si se ejerce la madre será revalorizada la mujer en tanto que hija, y la infancia en general no tendrá que ser domesticada para seguir perpetuando este sistema. Es más, podría aparecer el padre no como patriarca, sino como un par de la madre. Por lo tanto, para Sao es sumamente importante la reconciliación y de alguna manera entendernos como un todo, ¿no? Para ella el futuro es mujer porque el pasado fue mujer y el presente todavía es patriarcal. Para ella es necesaria entonces la instauración de la maternidad como un hecho psicosocial cultural trascendente, es decir, no nada más en lo biofisiológico, en lo natural, sino como un hecho que trasciende, ¿no? Las mujeres debemos darnos un nombre, trascender esa esencia de la existencia, ser personas de derecho, sujetos históricos y un agente sociocultural. Se cree, bajo esta premisa, de que funcionamos como madres desde el instinto del amor maternal, que no generamos espacios o fuerzas culturales para ella, todo lo contrario, en la medida que tengamos más procesos fisiológicos, es necesario más procesos culturales y una profundización de nuestro ser. Hay que desembarazarse de la personalidad modal propia de los grupos oprimidos porque se da una homogenización de las características atribuidas. Es decir, se cree que las madres todas somos iguales y para Sao lo importante es que podamos celebrar las diferencias en temas como sexualidad, maternidad, estilos de vida y celebrar el debate y reencontrarnos en este grupo que si bien tenemos un punto en común de opresión, tenemos diferencias que debemos celebrar, ¿no? Trascender, entonces, para poder permitirnos crear y crecer en una genealogía de mujer y propia, ¿no? Esta afirmación también sirve para ir un poco en contra de esa visión de Beauvoir, en donde los hombres detentan el poder porque arriesgan la vida, mientras que solo las mujeres lo dan. Hay una intención entonces de saber que nosotras también tenemos un poder y que podemos detentar ese poder, y por eso aquí entran temas como la interrupción del embarazo, las técnicas de reproducción y la distribución del trabajo. Para concluir, voy a dejar dos pensamientos de Victoria que me parecen que son fundamentales y que encierran un poco la idea que en general puede tener el texto, que invito enormemente a que lo revisen porque es muy bonito y muy profundo a pesar de que es bien cortito, ¿no? Para Sao el lenguaje, la palabra, es una forma más de poder, una de las muchas que nos han estado prohibidas. Es esa fagocitación lingüística, es ese estar, es ese ser, es ese nombre, en este caso de la madre. Y por último, en el patriarcado todo el mundo está huérfano de madre. Es entender esa maternidad más allá de lo biofisiológico y entenderla como un proceso que puede trascender en otros elementos, ¿no? Entonces, bien, espero que esta pequeña presentación e intervención les dé líneas de lo que es este texto de Victoria Sao, que recomiendo profundamente que puedan revisar y que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.